Soy psiquiatra, al menos en formación. Estoy terminando mi residencia para ser totalmente sincero, pero casi lo logro. Las historias que he escuchado entre estas paredes podrían llenar un libro, pero hay un caso en particular que me ha quitado el sueño. Esta historia me ha atormentado durante demasiado tiempo. Escribirla es mi débil intento de encontrarle sentido a algo que mi mente racional se niega a comprender. Como ya mencioné, conozco personajes fascinantes en mi trabajo. Por ejemplo, una paciente se queja sin parar de cómo un demonio llamado Och no deja de usar su pene prensil para impregnarle las orejas con hormigas rojas. Pero esa es otra historia. Hace unos meses, hice mi ronda con mi médico de cabecera y me encontré con una nueva paciente. Parecía encantadora, demasiado encantadora, de hecho. No parecía tener ningún problema. Me recibió con una mirada cálida y receptiva en nuestra primera cita. Lo que vi ante mí fue a una mujer recatada de unos 40 y tantos años. Se llamaba Timice Kifiet. Era una inmigrante haitiana relativamente nueva en los Estados Unidos. Entré en su habitación esperando ser recibida por un desastre desquiciado y paranoico, pero en cambio me presentaron a una de las personas más agradables y amables que uno podría encontrar en un hospital psiquiátrico. Somos un centro progresista y permitimos a nuestros pacientes personalizar sus habitaciones a su gusto. Inspeccioné su habitación con la esperanza de que algo me llamara la atención e indicara que tenía ante mí a una persona con esquizofrenia desesperada, que coincidiera con la historia clínica y la información que me habían proporcionado, pero, por desgracia, no fue así. Solo vi una hilera de muñecas en la estantería. Me informaron que Timice las había cosido ella misma. Me maravilló la complejidad de cada muñeca. La atención al detalle era sublime en estas figuras. Inmediatamente comencé a admirar a esta mujer. Sin embargo, recordé que estaba allí por una razón. Empezamos a hablar. Le pregunté cómo estaba. Me respondió que estaba como nueva. Había tal serenidad en su actitud que era contagiosa. Sin embargo, sabía por qué estaba allí y empecé a centrar mis preguntas en esa dirección. Entonces, pregunté, ¿puedes contarme algo sobre tu relación con tu vecino? Es un hombre ruin y malvado. Tiene esa cara de asco. ¿Sabía lo que hacía? Hizo una pausa. Pero ahora sonríe, cariño. Ahora sonríe, dijo mientras señalaba con serenidad las muñecas en su estante. En ese momento, no entendí lo que intentaba decirme. Regresé a casa esa noche y dormí plácidamente, por lo que podría ser la última vez en mi vida. Y he aquí que Timice apareció en mi agenda al día siguiente, algo que me alegró mucho. El misterio de esta mujer me atormentaba. Estaba deseando desentrañar su mente y descubrir qué la llevó a hacer lo que hizo. Verán, 3 meses antes de nuestra primera reunión, se enfrentó a su vecino con un cuchillo. Afirmó que él estaba entrando a robar en su apartamento y moviendo cosas para asustarla y obligarla a irse. La acusación más extraña que le hizo fue que había excavado un agujero en su apartamento por la noche y la había violado. Esto tenía todos los ingredientes de los delirios paranoicos de una esquizofrénica. En cualquier caso, ella lo apuñaló en el pecho. Por suerte para él, escapó del edificio y la herida no fue mortal. En la audiencia, el señor Calvin Caldwell testificó todo esto por Skype desde su cama de hospital. Comentó sobre sus extrañas y demoníacas prácticas religiosas. Gritó que era una psicópata violenta y una loca delirante. Nadie habló en defensa de Timice. Su abogado de oficio era claramente incompetente. Ni siquiera permitió que Timice testificara en su propio nombre. La fiscalía declaró que esta extranjera de mente era una amenaza, peligrosa y que no se arrepentía en absoluto de sus crímenes. En un cambio de rumbo habitual, el testimonio de Caldwell y las pruebas de la fiscalía fueron tan eficaces que demostraron su locura que se la consideró no apta para ser juzgada en ese momento. Sentado en su habitación, la anticipación me invadió mientras me preparaba para ahondar en la mente de esta mujer. Entonces, Timice, ¿puedes contarme más sobre el incidente con tu vecino? Se quedó paralizada por un instante. Luego, la sonrisa reapareció en su rostro, dándole ese semblante cálido que tanto me había gustado. No hay mucho que decir. Sabía lo que hacía. Era un hombre ruin. Nunca sonrió en su miserable vida. Pero ahora sonríe. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia su estante de muñecas. Tomó una en particular y me la entregó. Miré la muñeca en mis manos. Era mucho más sencilla que las otras muñecas.
En la panza de la figura había un alfiler. Conectado al alfiler había un hilo rojo. El hilo se estiraba hacia arriba y creaba una sonrisa bajo sus dos ojos pequeños y brillantes. Ya lo verás. Él sonriendo, cualquier otra pregunta sobre el altercado con el vecino fue rechazada. Deambulé por el hospital el resto del día con un nudo en el estómago. Timice era rara, sin duda, pero parecía demasiado buena como para intentar matar a un hombre sin provocación. Reevalué su expediente para intentar comprender el caso. Sin embargo, sus afirmaciones se parecían demasiado a un complejo de persecución nacido de un brote psicótico. Incluso las personas más amables pueden perder el contacto con la realidad y actuar con una violencia completamente ajena a su carácter. Aún así, algo en esto no me cuadraba. Si algo de esto fuera cierto, o incluso si ella simplemente lo creía, ¿por qué no había acudido a la policía? Había dos respuestas. Los inmigrantes, sobre todo los que no están necesariamente en Estados Unidos legalmente, son reacios a recurrir a las autoridades por casi cualquier asunto. La segunda opción era que se lo había inventado todo, y sería muy improbable que un paranoico delirante buscara ayuda policial. Me inclinaba mucho por esta última explicación. Sin embargo, esa sensación de inquietud me acompañó el resto de la noche. Abrí los ojos y miré el reloj. Eran las 2:34. Duermo profundamente y rara vez me levanto en mitad de la noche. ¿Qué pudo haberme despertado? Pronto recibí una respuesta. Unos fuertes arañazos llenaban el silencio de mi habitación. Al principio lo ignoré, pero el ruido persistió. De hecho, solo aumentó en volumen y proximidad. Mi corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Qué carajo está haciendo ese sonido? Que mi habitación estuviera completamente a oscuras no ayudaba. Me levanté lentamente de la cama y encendí la lámpara de mi mesita de noche. En cuanto la luz iluminó la oscuridad, un estruendo llenó el aire. El ruido fue tan fuerte que literalmente di un salto. La ansiedad que ya me recorría alcanzó su punto álgido cuando me di cuenta de la fuente de ese sonido. Venía de mi armario. Desenchufé la lámpara, lo único que encontré para defenderme, y la llevé en mis manos. Avancé lentamente hacia la puerta cerrada del armario. La abrí. La oscuridad me recibió. Con la mano libre tiré de la cuerda para encender la luz del armario. Nada en el mundo podría prepararme para lo que me esperaba. Dejé caer la lámpara al romperse en 1000 pedazos. En mi armario estaba la muñeca de la sonrisa roja. Ya no medía solo unos centímetros, sino que era de tamaño natural. Paralizada, la miré fijamente. Sus ojos pequeños y sin vida me devolvieron la mirada. Miré su vientre mientras el alfiler de plata brillaba a la luz del armario. Detrás de la muñeca, pude ver lo que parecía un rudimentario túnel excavado desde el apartamento de al lado. Mi mente daba vueltas. Cuando la muñeca empezó a caminar hacia mí, extendió las manos. Su sonrisa carmesí se hizo más grande. Seguí retrocediendo y finalmente caí en la cama. La muñeca siguió mi ejemplo. Una mano me agarró el hombro. Me giré y vi el rostro sonriente de Timice agachado junto a mi cama. Ya ves lo que hizo. No importa, ahora sonríe, desperté con la alarma. El pánico me invadió. En cuestión de segundos, logré ordenar mis pensamientos. Fue solo un sueño. Fue solo un sueño. Intenté repetirme esto una y otra vez camino al hospital, pero sabía que no era así. Había algo visceral y lúcido en la experiencia. No podía haber sido solo un sueño. Además, había un hecho innegable que mi mente racional no podía refutar. La herida que me hice en el pie esa mañana al pisar mi lámpara rota. Al llegar al trabajo, vi que esa mañana me reuniría de nuevo con Timice. En lugar de emocionarme, me invadió el miedo. Sentí náuseas. Me armé de valor y me dirigí a su habitación. Abrí la puerta y me recibió con una sonrisa más radiante y radiante que de costumbre. Antes de que pudiera decir una palabra, ella habló. ¿Cómo dormiste anoche, Chile? Dijo con un guiño. Por poco profesional y cobarde que fuera, salí corriendo. Ya verás, sonriendo, me gritó Timice mientras corría por el pasillo. Me subí al coche y empecé a conducir. Llamé al hospital para informarles que estaba muy enfermo y que no volvería ese día. Con la mente hecha pedazos, aparqué y pensé en qué hacer. Finalmente, me recuperé. Sabía lo que tenía que hacer. Había memorizado la dirección de Timice de su expediente. Iba a confrontar a su vecina sonriente y llegar al fondo del asunto.
Llegué a su edificio y llamé al conserje. Me recibió un hombre hosco de unos 50 y tantos años. ¿Qué quieres?, dijo desde la puerta de su apartamento. Señor, si me pudiera conceder un momento de su tiempo. Soy psiquiatra de Timice Tifiet y tengo algunas preguntas. Esa loca vudú. Me alegro de que la hayan encerrado. Ya no es mi problema. Qué bien que se vaya, dijo bruscamente. Solo me preguntaba si tenías alguna idea de su disputa con su vecino, el señor, no recordé su nombre. Caldwell, y ojalá encerraran también a ese maldito pedazo de mierda, pero supongo que ser un imbécil insoportable no es un delito. El supervisor pareció abrirse un poco, encontrando placer en hablar mal del inquilino. Es un cabrón miserable sentado ahí arriba, solo. Es tan mal educado con todo el que se encuentra, con esa cara de pocos amigos. Bueno, eso es lo que pasa cuando nunca te casas ni tienes hijos. Aunque no me imagino a nadie aguantando más de 2 segundos con él. No tengo ni idea de por qué quiere ampliar su apartamento a 2 unidades. ¿De qué le sirve todo ese espacio? Bueno, ahora que ella no está, la junta probablemente lo aprobará. Perdón, grité arqueando las cejas. Sí. Por eso peleaban. Él quería su unidad y ella no se iba. No dejaba a la zorra en paz. Me quedé atónito. ¿No crees que habría sido pertinente contarle esto a la policía? Está ingresada en un hospital psiquiátrico ahora mismo porque se creía que su acoso era un delirio. Bueno, nadie me lo preguntó. Y, para ser sincero, ahí es donde debería estar. Esa mierda vudú que trama es una locura y una maldita impía, dijo con desdén. Oye, en nuestras sesiones ella afirma que el señor Caldwell estaba haciendo un túnel en su apartamento. ¿Hay algo de cierto en eso? A la luz de lo que me acabas de decir, no parece tan descabellado. Bueno, es la primera vez que he oído hablar de eso específicamente. Nunca me habló de nada parecido. No soportaba a esa mujer con sus tonterías vudú y esas muñecas raras, y ella lo sabía. No éramos muy cercanas, ¿me entiendes? Estaba empezando a despreciar a este hombre, pero insistí. No hubo testigos. El caso se basa completamente en el testimonio de Caldwell. ¿Y si realmente la violó? ¿Y si su altercado no fue tan evidente? Podría considerarlo un caso de defensa propia si realmente la acosó y agredió. El superintendente me devolvió la mirada con la mirada perdida. Bueno, ¿no crees que vale la pena investigarlo?, pregunté con la voz llena de rabia por hablar con ese imbécil. Él captó un atisbo y su rostro se agrió. De nuevo, no es mi problema, carajo. Me cerró la puerta de su unidad en las narices. Consideré salir del edificio y volver al hospital para informar a mis superiores sobre lo que había descubierto. Sin embargo, mis pies no se movían hacia la salida. Recordé lo que había visto al buscar al superintendente por el timbre. Caldwell 2C. Sin comprender del todo lo que hacía ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encontrar respuestas, subí las escaleras. Al llegar a la puerta, respiré hondo y llamé. No hay respuesta. Seguí llamando y pegué la oreja a la puerta. Esperé. Nada se movía dentro. Pensando en el tipo de hombre que era el señor Caldwell, intentar girar del pomo sería inútil, ya que tendría 6 cerrojos cerrados al otro lado. Sin embargo, lo intenté. Para mi sorpresa, el pomo giró, dándome acceso al apartamento. Me adentré lentamente en su oscura y lúgubre morada. Inspeccioné rápidamente mi entorno. Este lugar era asqueroso. Cajas de pizza vacías y mugre cubrían el suelo de la entrada. La sala de estar no se veía diferente. Basura y montones de platos cubrían la vieja mesa de centro. Al acercarme a la cocina, el olor finalmente llegó a mi nariz. Era un hedor penetrante. Algo se estaba pudriendo. Pensé que no sería de extrañar que un animal muerto yaciera entre los despojos de este lugar inmundo. Jesús, ¿cómo puede este hombre vivir así?, pensé. Me dirigí a lo que debía ser el dormitorio. La puerta estaba cerrada. Anoté mentalmente que esa habitación debía estar junto al apartamento de Timice. Llamé a la puerta. De nuevo, no hubo respuesta. Me armé de valor y giré el pomo. La puerta se abrió. De inmediato, el olor me provocó náuseas. Era un aroma denso que impregnaba el aire y me azotaba la nariz. Mi primer instinto fue correr, pero estaba tan cerca de descubrir la verdad. Tenía que saberlo. Tenía que saberlo. Me sentía atraído de forma sobrenatural. Me tapé la nariz y la boca con la camisa mientras observaba la habitación.
En la pared que compartía con el apartamento de Timice había una cómoda. Estaba torcida, formando un ángulo de 45 grados. Di la vuelta y vi lo que esperaba encontrar. Un pequeño agujero oscuro frente a mí. Como el olor seguía abrumándome, me arrodillé y saqué mi celular como linterna. Cómo desearía haber dejado todo como estaba, que mi curiosidad no me hubiera vencido. Al iluminar el agujero en la pared con la linterna, me invadió un terror puro y puro. Lo que vi allí me perseguirá el resto de mi vida. El señor Caldwell estaba sentado en el armario de Timice. Me miraba. Sus ojos, pequeños y sin vida, me perforaban. Tenía un cuchillo clavado en el estómago. A través del agujero abierto, Caldwell había arrancado sus intestinos. Agarrándolos con ambas manos, los había estirado por la boca, extendiéndolos hacia arriba en lo que solo podía parecer una cosa: una sonrisa radiante y roja.